Imaginemos un profeta tan enigmático que su nombre casi se pierde en la inmensidad de las Escrituras. A diferencia de Isaías, Jeremías o Ezequiel, que dejaron largos registros, Abdías escribió solo un pequeño libro, el más pequeño del Antiguo Testamento. Pero no nos equivoquemos, sus palabras son un golpe directo a la arrogancia humana. No necesitó discursos extensos para transmitir un mensaje abrumador. En solo unos pocos versículos, Abdías describe el inevitable colapso de Edom, una nación que se creía intocable, pero que en realidad se dirigía hacia la ruina. La profecía de Abdías no es solo un informe sobre el pasado, es una advertencia que resuena a través de los siglos, un espejo que refleja el orgullo de los poderosos y la caída de quienes solo confían en sí mismos. Edom creía que sus fortalezas naturales en las montañas lo hacían imbatible. Confió en sus alianzas políticas y en su astucia, pero Dios le reveló algo terrible a Abdías. El destino de Edom ya estaba sellado. Su orgullo lo cegó, su injusticia lo condenó. La historia de Edom es también la historia de todos aquellos que desafían la justicia divina. ¿Cuántas civilizaciones se han derrumbado por ignorar las advertencias? ¿Cuántos imperios se creyeron eternos para desmoronarse como polvo al viento? Los edomitas, descendientes de Esaú, guardaban un rencor ancestral contra Israel, y cuando tuvieron la oportunidad, en lugar de ayudar, traicionaron a sus propios hermanos. No se salieron con la suya. Abdías fue testigo de la traición y la corrupción de Edom, pero también vio más allá del presente. Su visión profética reveló un escenario aterrador. Aquellos que hoy se sentían seguros serían destruidos por sus propios aliados. Aquellos que se consideraban fuertes serían humillados. Quienes se burlaran de la desgracia de los demás experimentarían el mismo sufrimiento. La justicia divina no falla y la ruina de Edom era solo cuestión de tiempo. Pero hay algo aún más impresionante en esta profecía. El mensaje de Abdías no se limita a una nación del pasado. Su advertencia atraviesa generaciones y nos hace reflexionar. ¿Hasta qué punto confiamos en nuestras propias fuerzas sin considerar las consecuencias? ¿El orgullo siempre lleva a la caída? Edom no se dio cuenta de que su seguridad era una ilusión, y cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. Ya sea en política, negocios o vida personal, la historia se repite una y otra vez. ¿Quién se aferra al poder con arrogancia? ¿Quién construye imperios sin preocuparse por la justicia? La advertencia de Abdías no fue solo para los edomitas, fue para todos nosotros. Si nunca has oído hablar de Abdías, prepárate para sumergirte en un intenso relato de traición, juicio y giros sorprendentes. Esta historia no es solo una pieza olvidada de la Biblia. Puede cambiar la forma en que vemos el destino, la justicia y el orgullo. Después de todo, ¿cuántos Edom modernos todavía creen que nunca caerán? En el vasto panorama de los profetas bíblicos, pocos son tan enigmáticos como Abdías. Su nombre rara vez se menciona en los sermones. Su libro es el más corto del Antiguo Testamento y casi no se sabe nada sobre su vida. Sin embargo, su mensaje es sorprendentemente poderoso. Mientras Isaías y Jeremías se extienden en largas profecías, Abdías resume todo en un solo capítulo. Pero no se equivoque, sus palabras son afiladas como una espada, cortan la arrogancia de Edom y provocan un juicio inevitable. ¿Quién fue Abdías? Esta es una pregunta sin respuesta definitiva. La Biblia no revela su origen ni su contexto exacto. Algunos estudiosos creen que vivió durante la caída de Jerusalén, mientras que otros señalan un periodo anterior. Pero tal vez esta incertidumbre sea intencional. Abdías no necesitaba una gran formación ni un linaje noble para ser la voz de la justicia divina. Su papel no era exaltarse a sí mismo, sino anunciar el destino de Edom. ¿Y por qué Edom? Los edomitas eran descendientes de Esaú,
el hermano de Jacob. Desde el vientre de su madre, Esaú y Jacob pelearon, y este conflicto duró por generaciones. Mientras Israel descendía de Jacob, Edom creció como nación independiente. Pero en lugar de ser aliados naturales, los edomitas se convirtieron en enemigos acérrimos. Y cuando Jerusalén fue saqueada, Edom aprovechó la oportunidad para humillar a sus hermanos, saquear sus posesiones y bloquear sus rutas de escape. Ese fue el detonante. La profecía de Abdías fue un golpe directo. Dios no permanecería en silencio ante la traición de los edomitas. El mensaje era claro. Edom había cruzado la línea y pagaría el precio. Su orgullo, su seguridad en las montañas, sus alianzas políticas, nada de eso lo salvaría del juicio divino. Abdías no fue un profeta cualquiera. Fue elegido para entregar un mensaje definitivo. La ruina de Edom estaba sellada. Y aquí está la gran lección. Puede que Abdías sea un profeta olvidado, pero su mensaje sigue resonando. No importa cuán fuerte o seguro alguien crea que es, la justicia divina siempre prevalece. Su libro, de pequeño tamaño, tiene un impacto gigantesco. El destino de Edom no fue solo un evento aislado en la historia. Fue una advertencia para todas las naciones, para todos los tiempos. Quien cree que puede actuar impunemente y sin consecuencias, tarde o temprano descubre que la realidad es muy distinta. Edom era una nación que se creía inquebrantable. Situada en las montañas de Seir, su geografía asemejaba la de una fortaleza natural. Los edomitas habitaban valles profundos y acantilados inaccesibles, con ciudades excavadas en las rocas, protegidas por estrechas gargantas difíciles de cruzar. ¿Qué ejército se atrevería a desafiarlos? ¿Quién podría invadir sus tierras sin ser detectado? Con tantas cosas a su favor, Edom no solo confiaba en su seguridad, sino que se creía invencible. Pero la verdadera raíz de la caída de Edom no estuvo en su ubicación estratégica, sino en su corazón. Orgullosos, los edomitas despreciaban, literal y figurativamente, a otros pueblos. Se creían superiores, intocables, autosuficientes. Su arrogancia les hizo creer que eran dueños de su propio destino, que nada ni nadie podría derribarlos. Y ese fue su mayor error. El orgullo edomita se manifestó de varias maneras. No solo despreciaron a otras naciones, sino que también se burlaron de las desgracias de Israel. Cuando Jerusalén fue atacada, Edom no solo se negó a ayudar, sino que se aprovechó de la situación. Bloqueó rutas de escape, saqueó a los desesperados e incluso entregó supervivientes a sus enemigos. Esto no pasó desapercibido ante los ojos de Dios. La arrogancia de Edom había cruzado un límite peligroso. Abdías fue directo en su profecía. Edom caería. Las montañas que parecían su mayor protección no serían suficientes para evitar su destrucción. Sus aliados, en quienes confiaban ciegamente, se volverían contra ellos. Su orgullo, que alguna vez fue su mayor fortaleza, se convertiría en su mayor debilidad. La seguridad de Edom era una ilusión que estaba a punto de desmoronarse. El destino de Edom sirve como una poderosa advertencia. ¿Cuántas veces las personas, las empresas e incluso las naciones creen que están por encima de las consecuencias? ¿Cuántos confían ciegamente en sus recursos, estatus o poder sin darse cuenta de que nada de esto es garantía de permanencia? La historia de Edom demuestra que la arrogancia puede ser tan peligrosa como la vulnerabilidad. El orgullo precede a la caída, y Edom fue un ejemplo perfecto de esto. Edom creía que podía actuar sin consecuencias, pero la justicia divina no falla. Durante años, esta nación cultivó un orgullo desmesurado y se comportó con hostilidad hacia Israel. Cuando Jerusalén cayó en manos de los babilonios, los edomitas no solo se mantuvieron al margen, sino que participaron en la destrucción. Saquearon el botín, bloquearon la fuga de los supervivientes e incluso los entregaron al enemigo.
Este acto de traición fue la gota que colmó el vaso. Dios vio y decidió que el juicio era inevitable. Abdías recibió una revelación impactante. Edom no quedaría impune. Su poder militar, su geografía estratégica, sus alianzas políticas, nada de esto evitaría la ruina. La justicia de Dios no es como la de los hombres, que pueden estar influenciadas por intereses o limitadas por el tiempo. Lo que Edom sembró, Edom lo cosecharía. Abdías profetizó que la destrucción sería completa, sin posibilidad de recuperación. La nación que se creía intocable conocería el peso de la sentencia divina. Pero la profecía de Abdías no se limitó a Edom. El juicio era un principio que se aplicaba a todas las naciones. El orgullo y la injusticia siempre atraen consecuencias. Gobernantes que oprimen a los débiles, imperios construidos sobre la explotación, sociedades que ignoran el sufrimiento de los demás. Todos ellos se mueven en la misma dirección que Edom. La arrogancia ciega, y cuando llega el despertar, puede que sea demasiado tarde. La destrucción de Edom ocurrió exactamente como lo predijo Abdías. Con el tiempo, la nación fue desmantelada, sus territorios fueron tomados y su influencia fue borrada de la historia. Los edomitas, que alguna vez dominaron su región con superioridad, desaparecieron por completo como pueblo. Su arrogancia los condenó y su destino sirve de advertencia a todos aquellos que creen que están por encima del juicio divino. ¿Qué podemos aprender de esto? La justicia de Dios puede parecer tardía a los ojos humanos, pero nunca falla. Edom tuvo innumerables oportunidades para cambiar su postura, pero eligió el orgullo y la traición. De la misma manera, aquellos que hoy confían en sus propias fuerzas y desprecian los valores de la rectitud pueden estar recorriendo un camino similar. Cuando llega el juicio, no hay muro que proteger, ni riqueza que rescatar. Edom ignoró esta advertencia y pagó el precio. Los edomitas no solo presenciaron la destrucción de Jerusalén, sino que participaron activamente en ella. Cuando los babilonios invadieron la ciudad, el pueblo de Israel estaba desesperado, tratando de escapar del asedio, buscando refugio donde fuera posible. Pero Edom, en lugar de tender la mano para ayudar, decidió actuar como un enemigo traicionero. Organizaron emboscadas en las carreteras, bloquearon las rutas de escape y capturaron a quienes intentaban escapar, entregándolos a los invasores. Para Israel, fue una traición imperdonable. Edom no se detuvo ahí. Con Jerusalén en ruinas y sus habitantes asesinados o hechos cautivos, los edomitas aprovecharon la oportunidad para saquear la ciudad. Bajaron de sus fortalezas en las montañas y se apoderaron de las posesiones de los israelitas. Robaron casas, templos y objetos sagrados sin ningún temor ni respeto. Lo que debería haber sido un momento de compasión se convirtió en una muestra de crueldad y codicia. Pero lo peor no fue solo el saqueo material, fue la actitud desdeñosa. Los edomitas no solo se beneficiaron de la caída de Jerusalén, sino que también se burlaron del sufrimiento de Israel. Se rieron, celebraron, se regocijaron por la destrucción del pueblo de Dios. Por eso Abdías fue tan directo y severo en su profecía. Dios vio todo, cada acto de traición, cada gesto de arrogancia, cada palabra de burla, y el juicio estaba en marcha. La ironía es que Edom creía que saldría ileso. Pensaron que podían sacar provecho de la desgracia ajena y permanecer intocables. Pero, como reveló Abdías, lo que hizo Edom volvería contra ellos. Así como impidieron que los israelitas escaparan, un día se encontrarían sin salida. Así como saquearon, serían saqueados. Quienes se burlaran del sufrimiento de los demás correrían la misma suerte. Esta historia conlleva una gran lección. Las naciones, las empresas e incluso los individuos que prosperan explotando la desgracia de otros pueden parecer exitosos por un tiempo, pero el ciclo siempre se cierra. Lo que se hace a los demás, tarde o temprano, regresa. Edom
tuvo la oportunidad de actuar con misericordia, pero eligió la avaricia y la traición. El resultado, tu propia destrucción. El mismo destino aguarda a quienes siguen el mismo camino. Abdías no solo denunció el orgullo y la crueldad de Edom, vio con aterradora claridad cómo sería el fin de esa nación. En su visión profética, Edom no caería en manos de un enemigo distante, sino en manos de aquellos en quienes más confiaba. Sus propios aliados, aquellos que alguna vez parecieron socios fieles, serían responsables de su destrucción. El castigo de Dios no vendría mediante un ataque directo del cielo, sino mediante el mismo tipo de traición que practicó Edom contra Israel. La ironía de la profecía es brutal. Los edomitas, que traicionaron a sus hermanos y se aliaron con los poderosos para sacar provecho de la caída de Jerusalén, verían que la historia se repetía, pero esta vez contra ellos. Los reyes y gobernantes en quienes depositaban su confianza les darían la espalda. Las alianzas estratégicas que parecían tan seguras se convertirían en trampas mortales. Abdías vio a Edom siendo engañado y finalmente destruido a manos de aquellos a quienes una vez llamó amigos. Y esta visión no tardó en cumplirse. Con el paso de los siglos, Edom se fue debilitando progresivamente. Sus aliados, incluidos los babilonios y más tarde los nabateos, tomaron sus tierras, expulsaron a su pueblo y borraron su identidad como nación. Los mismos que antes le tendieron la mano con promesas de cooperación fueron los que declararon su ruina. El ciclo de la traición se había cerrado. El destino de Edom nos enseña algo poderoso. A menudo, quienes dependen exclusivamente de alianzas políticas, estrategias de conveniencia y oportunismo, terminan descubriendo demasiado tarde que su seguridad era una ilusión. Lo que le sucedió a Edom se ha repetido innumerables veces en la historia. Imperios traicionados por sus propios aliados, líderes derrocados por aquellos en quienes más confiaban, corporaciones que se desmoronan debido a sus propias malas decisiones. La profecía de Abdías no fue solo un juicio contra una nación antigua, fue un recordatorio eterno de que la justicia de Dios se manifiesta de manera segura. Quienes basan su seguridad en la traición y la arrogancia están, de hecho, cavando su propia ruina. Edom no se dio cuenta de esto hasta que fue demasiado tarde. Y hoy, ¿cuántos siguen ignorando esta misma advertencia? La profecía de Abdías no fue escrita solo para Edom. Su libro puede ser breve, pero su mensaje abarca siglos y llega a todas las naciones, sociedades e individuos que siguen el mismo camino de orgullo e injusticia. El destino de Edom no fue un hecho aislado, fue un modelo de lo que les sucede a quienes basan su seguridad en la arrogancia, la traición y el desprecio por los demás. Dios usó a Edom como ejemplo de lo que sucede cuando el orgullo se convierte en el fundamento de una nación. El poder militar, la posición geográfica privilegiada, las alianzas estratégicas, nada de esto fue suficiente para evitar su ruina. La historia demuestra que este ciclo se repite. Los imperios que se creían eternos colapsaron. Los líderes que pensaban que eran inalcanzables fueron derrocados. Las empresas que dependían de la explotación y la codicia han caído en desgracia. La advertencia de Abdías sigue siendo una verdadera advertencia para cualquiera que insista en ignorar la justicia divina. Pero la profecía no se trata solo de destrucción, es también un llamado a la reflexión. Edom podría haber elegido un camino diferente. Podría haber ayudado a Israel en su momento de necesidad, mostrar compasión y buscar justicia. En cambio, eligió la traición y el orgullo, y así como Edom tuvo la oportunidad de cambiar, todos lo hacemos. La pregunta es, ¿estamos atentos a las señales o seguimos el mismo camino de prepotencia? La historia nos enseña que las consecuencias a menudo no llegan de inmediato. Durante un tiempo, Edom prosperó,
amplió sus territorios y parecía intocable. Pero la justicia de Dios no falla, solo actúa en el momento adecuado. Llegó el juicio y nada pudo detener su caída. Lo mismo ocurre hoy. ¿Cuántos creen que pueden actuar sin rendir cuentas? ¿Quién puede oprimir, engañar y beneficiarse a costa de los demás sin sufrir consecuencias? Abdías nos recuerda que el orgullo precede a la caída. La advertencia de Abdías no se refiere al pasado lejano, sino al presente y al futuro. Aquellos que construyen su imperio sobre la base de la injusticia pueden prosperar por un tiempo, pero su caída es segura. La pregunta no es si, sino cuándo. Y la gran pregunta es, ¿estamos aprendiendo de la historia o repitiendo los mismos errores? Ser profeta nunca fue una tarea fácil, y para Abdías la misión fue aún más desafiante. Mientras otros profetas predicaban extensamente, discutían con reyes y llamaban a multitudes al arrepentimiento, Abdías recibió un mensaje directo e implacable: anunciar la ruina de Edom. No había lugar para la negociación, para las promesas de restauración, ni para la misericordia. Se decretó la sentencia. Edom enfrentaría su destrucción y nada podría cambiar eso. Pero Abdías entregó este mensaje sin apesadumbrarse. La justicia de Dios es perfecta, pero para el ser humano, ver la caída de un pueblo, incluso un pueblo arrogante y cruel, nunca es fácil. Después de todo, los edomitas eran descendientes de Esaú, hermanos lejanos de los israelitas. Podrían haber sido aliados, podrían haber elegido un camino diferente. Abdías, como cualquier profeta, probablemente sintió esta tensión interior. Anunciar justicia era su deber, pero eso no significaba que lo hiciera sin dolor. La soledad del profeta es una característica común en la Biblia. Jeremías lloró por el destino de Israel. Jonás resistió el llamado a predicar en Nínive. Elías incluso deseó la muerte porque se sentía solo en su misión. Y Abdías no aparece en otros relatos. Su historia no está detallada. No sabemos de sus luchas personales, pero tu silencio habla fuerte. Su libro es breve, directo, sin lamentos ni argumentos, lo que sugiere a un hombre que entendió su papel y llevó a cabo su misión sin dudarlo, incluso si cargó con el peso del juicio que anunció. Pero aquí está la gran pregunta. Abdías, cuando vio a Edom destruirse, pensó en lo que podría haber sido diferente. ¿Será que, como todo mensajero de la justicia, deseaba que hubiera una segunda oportunidad? La Biblia no responde a esta pregunta, pero la experiencia humana nos dice que es posible. Y esa es una lección valiosa. La justicia de Dios se cumple, pero aún así, el corazón humano puede sentir el dolor de la caída de los demás. Abdías nos enseña que, incluso cuando hay convicción en la verdad, esto no significa que la verdad sea fácil de llevar. Se debe proclamar la justicia, pero no es necesario anular la compasión. Un verdadero mensajero de Dios no se regocija con la destrucción, pero comprende que a veces es inevitable. ¿Y nosotros podemos equilibrar la justicia y la compasión o simplemente nos dejamos llevar por el juicio? El tiempo pasa, los imperios caen, los nombres de los poderosos desaparecen de la memoria, pero el mensaje de Abdías sigue vivo. Su libro, aunque pequeño, sigue siendo un testimonio de la justicia divina. Edom, que alguna vez se consideró intocable, ya no existe. Sus fortalezas quedaron reducidas a ruinas, su linaje se perdió en la historia y su orgullo fue enterrado con el paso de los siglos. Pero la advertencia del profeta no desapareció. ¿Qué hace que Abdías sea tan relevante hoy? Primero, su mensaje es universal. No habla solo de un pueblo del pasado, sino de un principio que atraviesa generaciones. El orgullo lleva a la ruina. La injusticia pasa factura y quienes desafían la voluntad de Dios no permanecen en pie por mucho tiempo. ¿Cuántas naciones y líderes han repetido el error de Edom, confiando en su propio poder y haciendo caso omiso de la justicia?
solo para enfrentar la destrucción. Además, Abdías nos enseña que la justicia divina no opera en el tiempo humano. Durante años, Edom prosperó, burlándose de Israel, explotando su caída, creyendo que estaba por encima de las consecuencias. Pero Dios no olvida. Cuando llega la sentencia, no hay muro que proteger ni riqueza que rescatar. Lo que parece prosperidad puede ser simplemente el silencio antes de la tormenta. Pero hay otra lección valiosa en el legado de Abdías. Si Edom hubiera elegido un camino diferente, su destino podría haber sido diferente. Si se hubiera puesto del lado de Israel, hubiera mostrado compasión y buscado justicia, tal vez su historia hubiera tenido un final diferente. Esto nos lleva a una reflexión. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a la elección entre orgullo y humildad, entre traición y lealtad? El destino de Edom sirve de espejo para quienes creen que pueden vivir sin rendir cuentas. Abdías, el profeta olvidado, en realidad nunca fue olvidado. Su libro sigue siendo un recordatorio eterno de lo que les sucede a quienes desafían la voluntad de Dios. Y hoy, la pregunta que queda es, ¿estamos aprendiendo de la historia o vamos en la misma dirección que Edom? La historia de Edom no es solo una historia del pasado, es una advertencia viva que todavía resuena hoy. El breve libro de Abdías aporta poderosas verdades sobre el orgullo, la traición y la justicia divina. Edom creía que estaba por encima de las consecuencias, a salvo en sus montañas, protegido por sus alianzas. Pero nada de eso lo salvó. La profecía de Abdías se cumplió y la nación que se creía intocable quedó reducida a la nada. Pero ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? Todo. Basta mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que los errores de Edom se siguen repitiendo. Pueblos y naciones que confían solo en sus propias fuerzas, que desprecian la justicia, que creen que están por encima de la corrección. Empresas que explotan a los débiles, líderes que gobiernan con arrogancia, sociedades construidas sobre la opresión. Edom ha caído, y los que sigan el mismo camino encontrarán el mismo fin. Sin embargo, el mensaje de Abdías no se trata solo de destrucción. Es también un llamado a la reflexión. Edom tuvo la oportunidad de elegir un destino diferente. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces nos enfrentamos a decisiones que pueden determinar nuestro futuro? Podemos seguir el camino del orgullo, ignorando las consecuencias, o podemos aprender de la historia y buscar la humildad, la justicia y la rectitud. La profecía de Abdías nos recuerda que la justicia de Dios puede parecer lenta, pero nunca falla. El que se enaltece será humillado. Quien pise a otros será pisoteado. Quien construye su seguridad sobre la base de la traición y la codicia, tarde o temprano verá desmoronarse su imperio. Lo que le pasó a Edom no fue una coincidencia, fue un principio que gobierna el mundo hasta el día de hoy. Y ahora les pregunto, ¿creen que hoy se repite la suerte de Edom? Todavía hay imperios a punto de caer, personas que creen que están por encima del juicio divino. Deja tu comentario y comparte tu opinión. Si te gustó este contenido y quieres más historias impactantes de la Biblia, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos. Aquí exploramos los misterios de las Escrituras de una manera atractiva y reveladora. Nos vemos en el próximo video.